Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Que Dios, quien es santo, 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 les bendiga en esta mañana. Bueno, seguimos viendo la serie que con esta ya van 4 semanas, serie que hemos titulado ¿Cómo vencer las pruebas? Y hemos basado este estudio en la primera carta al apóstol Pedro. Podemos recordar que Pedro ha escrito esta carta, en primer lugar, a aquellos hermanos, a aquellas personas expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, el Asia Menor, que estaban sufriendo de gran persecución, de maltratos y de otras cosas. Muchas pruebas en medio de estos hermanos, y a estos hermanos Pedro les escribe motivándoles, incentivándoles, recordándoles las bendiciones que ya Dios les había dado para que pudieran avanzar y vencer en su vida cristiana en medio de las pruebas. En segundo lugar, esta carta es escrita para nosotros, los cristianos de este tiempo, porque también pasamos por diversas pruebas. Vimos que Satanás es muy inteligente, tal vez no de la misma manera, tal vez no con las mismas estrategias, pero también nos persigue a nosotros, a la iglesia de hoy en día. Entonces, una parte muy importante que vamos a ver hoy son los versículos del 13 al 16. Y hemos titulado el mensaje de hoy, Seamos santos. Seamos santos en medio de las pruebas. Hoy vamos a aprender, vamos a revisar, vamos a estudiar cómo salir victoriosos en medio de las pruebas. Y la clave que tiene Pedro para nosotros en esta mañana es la santidad. Estar y ser santos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Entonces, antes que nada es importante aclarar algunas cosas. Lo primero es que podamos definir qué significa ser santo. Ver el significado bíblico de la santidad. Santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Puede anotarlo ahí en sus bosquejos. Tal vez una definición más completa puede ser apartados del pecado y separados para Dios. Apartados del pecado y separados para Dios. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la santidad. Y quiero, siguiendo con el mismo tema, dar un ejemplo de santidad. Quiero que me proyecten por favor la imagen de un vaso. Miren, ese vaso que ustedes ven en pantalla es un vaso santo. ¿Por qué? Porque ese vaso está hecho o fue hecho para un propósito, para llenarlo con agua y servirle a las personas. A nadie se le va a ocurrir ir a la cuneta, llenar el vaso con el agua sucia de tierra y brindárselo a un visitante en su casa, salvo que usted sea demasiado maldadoso. Entonces, eso es un vaso santo porque está apartado para algo. Esa puede ser una definición secular, apartado para algo. En el caso de nosotros, que somos santos, estamos apartados para Dios, por Dios. Y hay algo también que tenemos que saber en torno a la santidad, y es que la Biblia enseña 2 tipos de santidad. Una es la santidad posicional. Nosotros estamos en la posición de santos, porque Dios nos ha hecho santos. Somos santos porque Dios nos ha hecho santos, y esto significa que Él nos ha apartado para sí mismo. Y hay un ejemplo bien claro de esto en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí podemos ver 2 cosas. En primer lugar, que estas personas, estos creyentes, eran santos.
santificados en Cristo, dice el versículo. Y recuerden que Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba llena de pecado. A esos él le está llamando santos. Esta es la santidad posicional, porque es Dios quien ha hecho la obra de santificación en nosotros. Pero hay otra santidad, es la santidad práctica, y el mismo versículo hace la diferencia, se puede ver claro allí cuando dice, y llamados a ser santos. Somos santos porque Dios nos ha puesto en la posición de santidad, pero estamos llamados a practicar la santidad. Y es de esta santidad que vamos a estar hablando en esta mañana. Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros debemos alejarnos del pecado día tras día, y acercarnos a la forma de vivir de la cual Cristo nos dio ejemplo. Amén. Esta es la santidad. Entonces vamos a orar. Buen Dios, Padre Santo, 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 a ti venimos en esta mañana, dándote la gloria, porque solo tú la mereces. Dios, mira que somos no merecedores de tantas cosas de tu parte. Padre, gracias por el regalo de Cristo en la cruz. Gracias porque tú, por medio de Él, nos has hecho santos. Pero ahora también, Dios, queremos que tú nos des las instrucciones, según lo que escribió el apóstol Pedro, para nosotros practicar esa santidad de la cual ya gozamos. Dios, líbranos de malas interpretaciones. Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, que en esta mañana podamos entender que hemos sido llamados a ser santos. Es una orden que tú nos has dado, Dios. Ayúdanos a incorporarla en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Seamos santos en medio de la prueba. Eso vamos a estar viendo en esta mañana. Y Pedro nos enseña dos acciones que debemos hacer con respecto a la santidad para poder vencer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los problemas que se nos presentan todos los días. Vamos a leer estos versículos. Pueden por favor buscar en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. Primera de Pedro 1, de 13 al 16. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En primer lugar, la primera acción para vencer en medio de las pruebas es que debo prepararme para la santidad. Debemos prepararnos para la santidad. Miren, una de las cosas chulas, de las cosas buenas que se presentan al nosotros estudiar los libros de la Biblia es que podemos ver las ideas repetirse, y eso nos ayuda a recordar, a grabar en nuestras mentes el mensaje y el consejo de Dios para nosotros. Nosotros vimos en los pasados mensajes que nosotros debemos prepararnos. Incluso hay una frase que hemos memorizado, la cual resume todo el libro. Dice la frase: prepárate porque pasarás por pruebas. E inmediatamente empieza Pedro a hablar en la carta. Él habla de una vez de esa preparación, y podemos llamarle una preparación teórica. Él está diciendo: ustedes deben obedecer porque han sido bendecidos, porque han sido escogidos, porque Dios les ha dado herencia.
porque para Dios la fe de ustedes es más importante que el oro. Entonces permanezcamos y vivamos en santidad. Ahora bien, Satanás va a hacer hasta lo imposible para que usted no pueda cumplir la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Y la voluntad de Dios en medio de las pruebas es que usted se mantenga santo, que practique la santidad. Las pruebas están ahí por un propósito. Y cuando nosotros nos apartamos de la santidad, entonces estamos fallando en las pruebas y no será fortalecida nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Importante como inicia Pedro. Dice, por tanto, por todo lo que ya he dicho anteriormente, ustedes tienen un nuevo nacimiento, han renacido para una esperanza viva que es Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Ustedes tienen una herencia reservada en los cielos, garantizada, una herencia que no se corrompe, que no se marchita. Ustedes están recibiendo bendiciones de parte de Dios. Los profetas ministraron para nosotros. Todas esas bendiciones las está citando Pedro, preparando nuestra mente para que nosotros vengamos a lo que podemos estar iniciando en esta semana, que es la parte práctica o más práctica de la carta. Está dándonos los argumentos, las razones por las cuales nosotros debemos prepararnos para la santidad. Entonces, por tanto, cuando dice Pedro esto, él se está refiriendo a todo lo que ya ha dicho, a todas esas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que la recordemos, que la tengamos presente, porque tenemos que hacer nuestra parte. Y eso vamos a estar viendo. Tenemos que hacer nuestra parte. Existen, según este texto, al menos 3 maneras de nosotros prepararnos para vivir en santidad. Ya sabemos que debemos prepararnos, lo hemos dicho desde el principio, pero ¿cómo nos vamos a preparar para la santidad? La primera manera para prepararnos es mentalmente. Debemos prepararnos mentalmente para la santidad. Y esto lo enseña Pedro cuando él dice en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es la frase clave. Y para nosotros poder entender esto que Pedro está diciendo, tenemos que conocer un poquito de la cultura del pueblo judío en el primer siglo. Miren, principalmente los militares, las personas que iban a la guerra, se vestían con un traje bien pesado, hecho de pieles y otros componentes, los cuales le llegaban hasta los pies, hasta los tobillos. Cuando ellos iban a la guerra, usaban esta expresión de ceñirse los lomos. Esto significa tomar el traje, ponérselo por encima de los hombros y amarrarlo. ¿Para qué? Para que pudieran estar los pies libres y correr más ágilmente y poder vencer en la batalla. Con el traje estorbando los pies, eran lentos y presas fáciles en medio de la guerra. Entonces, Pedro te está diciendo que nosotros, así mismo como hacían esos soldados en aquel tiempo, tenemos que hacerlo, pero con nuestra mente. Quitar de la mente todo lo que impida a nosotros luchar y librar la batalla en medio de la prueba para vencer con santidad. Pedro nos está invitando a hacer exactamente lo mismo con nuestra mente. Dice, los lomos de vuestro entendimiento. Una mente cargada de pecado, de problemas, de situaciones y nada de Dios, es torpe, va a fracasar, no va a vencer. Nuestra mente es el centro de operaciones de nuestro cuerpo.
Por lo tanto, cuando nosotros cometemos pecado, todo inicia aquí, en el control de operaciones. La forma de nosotros santificarnos y quitar el problema de raíz es purificando nuestra mente, quitando los pensamientos malos y las cosas que nos llevan a cometer pecado. Cuando pecamos, siempre la mente es la primera que actúa. Todo se filtra a través de nuestra mente. Y hay dos acciones mentales que debemos de practicar para poder ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En primer lugar, es que debemos aprender a identificar todas las situaciones de pecado que procesa nuestro cerebro. ¿Para qué? Para apartarnos. Cuando su mente no está ejercitándose para la piedad, como dice Pablo en su carta al Timoteo, cuando nosotros no estamos ejercitando la mente para la piedad, para la santidad, muchas veces nos pasan ideas y nos cruzan situaciones de pecado y nosotros ni cuenta nos damos, porque Satanás es hábil, astuto y quiere meter, como sea, en la iglesia el pecado. Entonces, la primera acción mental es identificar todas las situaciones de pecado y apartarlas de la mente, alejarlas de la mente, sacarlas. Ahora, usted está sacando algo de su mente que usted había aprendido, algo que ocupaba espacio allí. Entonces, la segunda acción debe ser ocupar ese espacio con cosas que nos ayuden a ser cada día más santos. Usted va a quitar esos pensamientos con la oración, con la lectura de la palabra, con la memorización de la palabra. Buscar la santidad de Dios en todo momento. Esto inicia en la mente. Es una decisión mental que tenemos que hacer, de practicar, de hacer ejercicio mental para identificar el pecado, sacarlo, buscar las cosas que le agradan a Dios, entrarlo. Eliminar y agregar. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 1:18. Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren, Dios no te está dejando solo en esta tarea. Usted está equipado para hacer este ejercicio con su mente. Por eso Pedro habló tanto al principio diciendo de tantas bendiciones que ustedes tenían, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dios nos ha capacitado no solo para rechazar el pecado, sino para escoger lo mejor entre dos cosas aún buenas. Pero para poder hacer esto se necesita práctica. Si nosotros no nos involucramos con la palabra de Dios, si nosotros no nos involucramos en los ministerios, si nosotros no conversamos diario con Dios, la mente se vuelve, fracasa, no sirve, inútil se vuelve. Esto se logra con práctica. Y yo quise traer algo práctico en esta mañana y es un ejercicio mental que vamos a hacer todos. Y esto requiere mucha atención, así que necesito que se concentren y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver dos equipos. No lo ponga todavía, Walter. Dos equipos, no lo de play, lo puede dejar ahí en la pantalla. Dos equipos, el equipo vestido de blanco y el equipo vestido de negro. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que va a ser el equipo que está vestido de blanco, quienes van a estar pasando la bola. Usted tiene que enfocarse bien, va a contar cuántos pases dan el equipo de blanco. No me interesa que cuenten lo del equipo de negro. Van a contar en su mente cuántas veces el equipo blanco pasa la bola. Luego que pase esto, tú le das a stop y vamos a ver si pudimos vencer esa prueba.
Tienen que ser honestos. Levante la mano las personas que contaron 16 pases. Wow, la gran mayoría está ágil mentalmente. Ahora yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes vieron el gorila que pasó por el medio, hizo un gesto, se paró y siguió caminando? Levanten la mano los que vieron el gorila. Muchos, pero miren, casi la mitad vio el gorila. Y ahora, ¿quiénes vieron que el telón cambió de color? Levanten la mano, sean honestos. Son menos. ¿Cuántos se dieron cuenta que del equipo negro salió un jugador al principio? Casi nadie. Casi nadie se dio cuenta. Si quieren, para que vean que no estoy mintiendo y vean y comprueben todo esto, puede darle de nuevo al video, Walter. Puede ponerle de cero otra vez. No, tiene que ponerlo al principio para que puedan notar todo. No, más para atrás. Ok. Fíjense el telón rojo. Miren cómo cambia el telón del color. Y ven que nada más hay 2 jugadores negros ya. Bien, gracias Walter. Miren, si la mente no se ejercita, no hay manera. Así como pasa en nuestra vida diaria, práctica, para cosas y operaciones que tenemos que hacer en nuestros trabajos, debemos estar ejercitando la mente. En las profesiones, los profesionales deben actualizarse. Pues nosotros los creyentes debemos practicar la santidad con nuestra mente para evitar que Satanás meta ideas pecaminosas ahí sin nosotros ni siquiera percibirlas. Cuando nosotros nos estamos desconectando de Dios, el diablo hace lo que quiera con nosotros y con nuestra mente, porque estamos obsoletos, oxidados. Es como cuando ustedes que van a jugar baloncesto, si no practican, se pueden lesionar, les puede pasar algo cuando vayan a jugar. La práctica es la clave y nosotros estamos llamados, según lo que dice el apóstol Pedro en su carta, a practicar ese ejercicio mental de santidad, a filtrar los pensamientos, a eliminar las cosas malas y a involucrarnos con un sistema de oración, de lectura, de memorización, de relación directa con Dios. Hay otra manera para prepararnos también. Una segunda manera es prepararnos emocionalmente. Sigue diciendo el versículo 13, sed sobrios. Hay que prepararse emocionalmente también. Literalmente, la palabrita en griego, sed sobrios, quiere decir abstenerse de vino. Pero la idea que quiere transmitir el apóstol Pedro aquí es que tengamos control de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones, que seamos equilibrados moralmente hablando, que no nos dejemos llevar de las circunstancias, de los momentos difíciles y entonces tropezamos. Debemos controlar nuestras emociones. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, nosotros podemos tener la tendencia a desenfocarnos de Dios y hacer cosas que no están bien, porque nos dejamos llevar de un sentimiento, porque nos dejamos llevar de un asunto, y como estamos desesperados muchas veces en las dificultades, entonces nuestras emociones se van al piso y cometemos pecado y fracasamos. Y esta idea de tener el control, de nosotros velar, de nosotros estar sobrios, de nosotros tener total conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra mente y nuestras emociones, se repite varias veces en la epístola. Podemos citar capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrios, dice Pedro, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, hay varias maneras que tenemos que usar para poder estar preparados para la santidad, y ser sobrios es una de ellas. Esto significa que nuestras emociones deben pasar siempre primero por el filtro de Dios.
Cuando nos llega una emoción, una idea, antes de actuar, siempre pensemos, seamos sobrios al momento de actuar. Es lo que Pedro nos está diciendo. Probablemente, pensando en cómo estaban viviendo los cristianos que estaban expatriados en estas ciudades romanas en aquel tiempo, siendo torturados, maltratados, viendo a sus compañeros morir, sus hijos pasar hambre. Estas personas pudieron dejarse llevar de las emociones y abandonar la fe cristiana. Porque todo lo estaba moviendo a ellos, todo lo impulsaba a ellos a rechazar a Cristo, porque estaban sufriendo persecución y demás cosas. Pero ellos debían estar sobrios. Y por eso tantos creyentes sufrieron en el nombre de Cristo, porque ellos pudieron controlar sus emociones en el momento duro y difícil que nos presenta las pruebas en nuestra vida. Diversas pruebas, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. Es por eso que siempre el enfoque debe ser no lo grande de la prueba, sino lo grande de Dios que nos saca de la prueba y que nos saca vencedores de en medio de las pruebas. Y una tercera manera de prepararnos es espiritualmente. Debemos prepararnos mentalmente, emocionalmente y en tercer lugar, espiritualmente. Miren cómo termina el versículo 13. Termina diciendo este verso: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Sabemos lo duros, lo difíciles, lo complicado que pueden llegar a ser las diferentes pruebas que se nos presentan en nuestras vidas. Y a través de las pruebas Dios quiere trabajar con nuestra fe, con nosotros. Es por esto que enfocarnos y pensar en las bendiciones espirituales que ya tenemos y aquellas que aún no hemos recibido nos ayuda a esperar confiadamente en medio de la tribulación. Y es lo que Pedro está diciendo. Prepararnos espiritualmente significa entender que hemos sido bendecidos por Dios y que aún faltan bendiciones de parte de Dios. Dice la Biblia: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, cosa que ahora mismo no está ocurriendo. Es con eso que usted debe alimentar su espíritu, con la esperanza que Cristo trajo a nuestras vidas. Y el área espiritual es muy importante para Dios. No desesperarnos trae promesas a nuestras vidas. Hay un ejemplo que puedo citar y es un estudio que se hizo con un grupo de jóvenes, de niños entre 3 y 8 años de edad, hace ya unos 20 años. Sentaron un grupo, creo que de 100 niños, y a cada uno se le dio un caramelo con la siguiente instrucción. Los psicólogos que estaban haciendo ese experimento le decían a los niños: miren, ese caramelo es de ustedes. Si ustedes durante 15 minutos no se lo comen, le vamos a regalar otro, pero pueden comerse ese cuando quieran. ¿Qué pasó? El 70% de los muchachitos que comieron el caramelo, la gran mayoría no esperó, no pudo esperar. Cuando le están diciendo: mire, te estoy prometiendo que te voy a dar otro. Bueno, algo similar está pasando aquí y Pedro lo está diciendo, y es que, miren, ya nosotros tenemos bendiciones espirituales. Usted tiene vida eterna, usted tiene el cielo garantizado. Pero Dios tiene muchas promesas a nosotros que nos mantenemos puros, santos en medio de las dificultades. ¿Vamos a dejar de recibirla por nosotros no poder esperar confiadamente en Cristo? Más del 70% de las personas que estuvo en esa prueba fracasó. Pero lo que Pedro nos está diciendo a nosotros, a la iglesia de Cristo, es que debemos esperar, porque las promesas que Dios tiene para nosotros son mucho mayores que cualquier placer temporal y pasajero
que podamos tener aquí en la tierra, placeres de los cuales nosotros luego nos podemos arrepentir si complacemos a nuestro cuerpo con esto. Es muy importante para Dios que nuestro espíritu, que nuestra vida, que nuestros corazones esperen con ansia a Cristo en medio de las dificultades y que podamos entrenarnos, prepararnos para practicar la santidad. Otra acción, en segundo lugar, que debemos tomar es que debemos atender al llamado de santidad. Atiende al llamado de santidad. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 14 al 16. Y vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Miren, ya había dicho hace un ratito que es hermoso, maravilloso estudiar los libros de la Biblia, porque los conceptos se relacionan entre sí y se van trabajando con mayor profundidad, lo que nos ayuda a nosotros guardar más fácilmente la palabra de Dios en nuestros corazones. Y literalmente nosotros vimos en la primera semana de esta serie el significado de la palabra obediencia en el versículo 2. La palabra en el griego que traduce obediencia quiere decir, o nos presenta la imagen de una persona tocando a la puerta y del otro lado alguien atendiendo, recibiendo, respondiendo ese llamado. Eso es lo que quiere decir obediencia en el versículo 2. Y es lo mismo que dice obediencia aquí en el versículo 14. Dijimos que esta palabrita es candidata a resumir lo que debe ser la vida del creyente, una vida de obediencia. Bueno, pues lo primero que usted debe hacer para poder atender al llamado de santidad de parte de Dios es obedecer a Dios. Y escríbalo: obedece a Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas si queremos de verdad atender a ese llamado, a esa orden de permanecer en santidad en medio de las dificultades. Es por eso que el versículo 14 dice: como hijos obedientes. Este es el propósito de Dios para tu vida, que tú obedezcas. Para esto usted fue elegido, para obedecer, para atender ese llamado de santidad que Dios nos está haciendo por medio de Cristo Jesús. Y esta obediencia es una obediencia bien práctica, muy práctica, porque implica cosas que debemos dejar de hacer. Y anótelo también ahí. Para usted poder practicar este tipo de obediencia, usted tiene que abandonar los malos hábitos. Esta obediencia implica que usted debe de abandonar las cosas que usted había aprendido a hacer en el tiempo de su ignorancia, que tal vez no la veía tan mal, pero ahora que tiene conocimiento de Cristo, sabe que no están bien. Dice el texto: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conforméis quiere decir que no volvamos a ser iguales a lo que éramos antes de tener a Cristo. Este llamado obediencia quiere decir que debemos dejar por completo de hacer las cosas que sabemos que están mal. Muchos ejemplos de esto podemos citar. Yo, por ejemplo, antes de ser creyente, tenía la inclinación, porque lo había aprendido de mi padre, por los deportes y las apuestas. Y algo que aprendí cuando conocí a Cristo es que eso no me ayuda en nada. Entonces, ¿qué hice? Deseché esos pensamientos y esas acciones que no estaban bien en mi vida. Cualquier cosa que rompa, que choque,
que contradiga lo que Dios dice en su palabra, hay que desecharlo. Hay un orden lógico en todo esto que Pedro está diciendo. Miren, primero tuvimos que entrenar nuestra mente, porque la mente comanda el cuerpo, y si la mente está lista para tener pensamientos santos, entonces es más fácil para el cuerpo, que ha sido acostumbrado a deseos carnales que son bastante dañinos y destructivos para nosotros, entonces rechazarlos. Dios quiere que nosotros nos comportemos como hijos obedientes. Eso quiere decir que también hay hijos desobedientes. Miren, Dios es tan grande, tan amoroso, tan misericordioso, que nos dio bendiciones y cosas por adelantado. Usted creyó en Cristo, ya usted es salvo. Pero eso no nos da licencia para desobedecer su palabra. Esto no es razón para nosotros abusar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es por esto que Juan dice en la primera carta de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando habla de mundo ahí, quiere decir todo el sistema diseñado para que usted caiga, para atraparlo. Y Satanás lo quiere usar exactamente para destruir la iglesia, el cuerpo de Cristo. No améis al mundo. Desechemos las cosas que hemos aprendido del mundo totalmente en nuestras vidas. Entonces, lo segundo que debemos hacer para andar en santidad en medio de una vida llena de pruebas y de dificultades, para poder atender el llamado de Dios, tenemos que imitar a Dios. Atender el llamado de Dios significa imitar a Dios. Igual que en el punto anterior, sacar las cosas malas de nuestra mente para llenarlas con pensamientos cristianos, con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión de Dios. Aquí entonces en la práctica debemos hacer las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, imitarle completamente. Miren cómo terminan diciendo los versículos del texto que tenemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios nunca cambia. Dios ha sido siempre y será siempre el mismo. Santo, santo, santo. En Levítico capítulo 19, verso 2, exactamente dice lo mismo. Le da orden a Moisés para que seamos santos, para que su pueblo sea santo. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él quiere que lo imitemos, porque Él te rescató, porque te dio nueva vida, porque Él te ha dado bendiciones. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el modelo de vida de Cristo. Y esto es lo mismo que imitar a Dios, porque Cristo es el reflejo de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y esto es un mandato. Esto no es una sugerencia de Dios. La santidad práctica que estamos aprendiendo en esta mañana no es si tú quieres. Dios es el soberano. Dios es el creador del universo. Dios es Dios y no tú. Debemos quitarnos totalmente la idea de que Dios está para servirme a mí. Yo estoy para darle la gloria a Dios. Y Él quiere que lo imites y que yo lo imite. Esto es imperativo, que seamos santos, que andemos en santidad. Y ya sabemos que eso significa desechar, apartarnos, rechazar el pecado de nuestra vida en todos los sentidos, en todas las áreas. Es muy fácil para nosotros practicar la santidad aquí en la iglesia y en el trabajo, cuando usted tiene que decir una mentira. Es difícil, ¿verdad? Bueno, pues ahí también hay que ser santo. Ahí también hay que rechazar el pecado. Y en la casa, cuando tal vez cogemos un pique o algo con la persona que está a nuestro lado, con nuestros hijos, con nuestros familiares,
Ahí también tenemos que practicar la santidad. Y en la sociedad y en todas partes, en todos los ámbitos de nuestra vida, en toda nuestra esfera, es un mandato imitar a Dios. No es una opción. Realmente hay creyentes desobedientes, pero no creo que son la mayoría. Debemos revisarnos muy bien si nosotros toda la vida de creyente la hemos vivido en desobediencia y apartados de Dios. Cuestionable eso. Dice Pablo también en la carta a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren, son ideas que se repiten en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo caminando en santidad en todo el momento, en todo tiempo, en todo lugar. Es lo que Dios quiere de nosotros. Es la manera de nosotros poder vencer las pruebas, las dificultades, los problemas que se nos presentan día a día. La respuesta es santidad. Esa santidad práctica, esa santidad que se aprende día a día, entrenando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras emociones, todo. Todo. Que Dios les bendiga.